Regreso un poco aquí rápidamente, pues este es el plato principal del día, ¿no? Es para mí un gran honor y un gran placer contar con Fernando Rosario Ortiz hoy como el presentador de este webinar. Trabajo con Fernando, pues en el día a día, soy parte de mi responsabilidad es manejar la revista Environmental Science and Technology, así que bueno, este, fue un gran honor para mí poder invitar a Fernando. Fernando es actualmente profesor de Ingeniería Ambiental y decano interino de la um, de la Escuela y de Educación de la Universidad de Colorado en Boulder. También se desempeña, como ya lo mencioné, como editor ejecutivo y asociado de la revista Environmental Science and Technology. Fernando recibió su licenciatura y maestría en la querida Universidad de Puerto Rico y luego hizo su doctorado en la Universidad de Tecnología de California, en el Caltech. También, perdón, me equivoco, la maestría fue en el Caltech. Su doctorado fue en la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, en el área de las ciencias e ingenierías ambientales, donde desarrolló un tema relacionado con la calidad y tratamiento de agua. Su investigación actual se trata principalmente en fotoquímica ambiental y en el impacto que tienen los incendios en la calidad del agua y la caracterización de la materia orgánica en diferentes ambientes. Así pues, nada, sin más preámbulo, Fernando, para nosotros, en nombre del ACS, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y pues nada, estamos a punto de degustarnos lo que nos vas a hablar sobre tu ciencia. Muchas gracias. Déjame share my screen. Muchas gracias a Carlos por la introducción y un placer para mí. Déjame primero conseguir mi cursor aquí. Ok, un placer para mí estar en esta charla. Como Carlos mencionó, soy originalmente de Puerto Rico. Hice mi grado de bachillerato en química en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, y me mudé entonces a Caltech para una maestría en química y acabé haciendo trabajo en ingeniería. Aunque estoy en un departamento de ingeniería ambiental, en verdad mi preparación es más como químico. También sirvo como decano interino de la Escuela de Educación, lo cual es una historia un poquito más diferente, pero también representa algo de las otras cosas que hago en términos de manejo en la universidad y obviamente trabajando con Carlos en ESNT como editor ejecutivo y asociado de la revista Environmental Science and Technology. Hoy lo que me quiero hablarles un poco acerca de un proyecto que en verdad nunca planeé hacer, un área de investigación que nunca tuve en mente que iba a acabar haciéndolo, pero una de las cosas que uno hace como profesor haciendo ciencia, muchas veces uno responde a algo que pasa, tratando de ayudar a una comunidad después de un evento. Y en el caso mío fue mayormente, aquí en Colorado hay muchos incendios forestales. Y cuando yo empecé a hacer este trabajo, estaba en ingeniería ambiental haciendo básicamente química ambiental. Había bien poco acerca de incendios forestales y calidad de agua, específicamente a lo que se conecta al tratamiento de agua. Obviamente todos nosotros pues, tomamos agua que fue tratada por diferentes procesos y yo trabajo mucho con ingenieros ambientales que bregan con calidad de agua y me di cuenta que hacía falta más investigación en el área de incendios forestales y calidad de agua. Eventualmente también acabé haciendo un poco más de investigación acerca de suelos y otras cosas que les mencionaré aquí mientras doy la charla. Mis slides van a estar en inglés, voy a estar hablando en español. Les pido disculpas si de vez en cuando me sale el Spanglish un poco, pero seguimos para adelante. Mayormente, el área de investigación que llevo haciendo en esta área es alrededor de incendios forestales. Y una de las cosas que estamos viendo es que la frecuencia e intensidad de estos incendios forestales sigue creciendo a través del globo. Eh, era, Antes usualmente era que, por ejemplo, en Colorado la temporada de incendios empezaba en el spring, abril, mayo y seguía hasta el otoño. Ahora, eh, gracias un efecto del calentamiento global, está haciendo casi todo el año. Y los efectos de los incendios forestales en las cuencas hidrográficas han sido complejos y muchas veces tardan mucho. Y vemos en este mapa, por ejemplo, que tenemos problemas con estos incendios en muchas partes del mundo. Y una de las cosas que vemos es que a veces la gente piensa como que los incendios no son un problema para mí, pero con el cambio climático estamos viendo más y más frecuencia de estos incendios, por ejemplo,
norte de Canadá un par de años atrás. Otra cosa que está pasando es que los fuegos son más frecuentes, pero también son más grandes. Una de las cosas que hemos visto es, por ejemplo, que ah, el área que es quemada por los incendios forestales sigue subiendo. Y obviamente también eso significa que el damage, los impactos que están teniendo estos incendios también siguen creciendo. Paso aquí. Right. Esto es una mapa que me estuvo interesante. Esto fue el verano pasado acerca de, por ejemplo, los efectos ambientales de los incendios forestales. Esto es mayormente viendo la calidad de aire, particulate matter, PM, y vemos, por ejemplo, los incendios en este caso en el norte de Canadá y cómo los efectos son transferidos por grandes distancias de acuerdo al movimiento el aire, por ejemplo, de la atmósfera. Yo usualmente me enfoco en el agua, donde quizás el movimiento de los impactos es un poquito menos grande porque es agua, pero como quiera consideramos efectos que son un poquito más allá de donde ocurren los incendios. En términos de los impactos a la salud con los incendios forestales, hay mucho trabajo que se ha hecho alrededor de cuando la gente está respirando aire que fue impactado por incendios forestales, y vemos muchos casos de diferentes efectos que pasan, por ejemplo, para la gente con asma, una dificultad respirando, etcétera. También hay mucha data acerca como de químicos que son expuestos a la gente en el aire. Pero obviamente sabemos que hay efectos a la salud, y en muchos casos estos efectos afectan más gente sensitiva, gente más enferma, y poblaciones que son un poquito menos servidas por otro apoyos sociales. Por lo tanto, muchas veces pensamos en cómo estos eventos afectan a las comunidades. Una de las áreas que ha surgido como un área bien interesante en los últimos par de años es con los incendios que pasan en lo que se llama la interfaz entre los bosques, las áreas de montaña de bosque, y las áreas urbanas, lo que se llama en Estados Unidos, en inglés, el Wildland Urban Interface. Y esta interfaz se define como las comunidades que existen donde los humanos y sus comunidades se mezclan básicamente con las áreas más forestales. Y en estas áreas las comunidades están en un riesgo más alto para pérdida por ejemplo, de las casas de propiedad, de acuerdo al potencial de la topología, la intensidad de los fuegos, por ejemplo. Y una de las cosas que estamos viendo es que hay muy poco trabajo hecho en los efectos de estos incendios en calidad de agua, por ejemplo, calidad de aire. Y una de las cosas que sí es interesante, y voy a regresar a esto al final de la presentación, es el hecho de que una vez si quemas una casa, por ejemplo, todos los diferentes químicos que pueden salir de la casa. Una de las cosas que la gente siempre pregunta es qué pasa cuando el carro eléctrico se quema, por ejemplo, todos los metales que salen de la batería y cómo eso puede impactar el ambiente. En términos de lo que se llaman los WUI fires, han habido eventos bastante grandes en los últimos par de años. En California, en el 2018-2020, casi 40,000 a 30,000 estructuras fueron perdidas. Uno de los casos más interesantes, más importantes de investigación, por ejemplo, son estos casos en California, donde comunidades bien grandes fueron quemadas, y lo que pasó entonces con la calidad de agua, por ejemplo. En Texas y aquí en Colorado, justamente al lado de la universidad, en diciembre 30 del 2021 empezó un fuego, lo cual es raro. Estamos en Colorado, de un sitio usualmente frío, que empieza un fuego en diciembre 30, y fueron vientos de 100 millas por hora, bastante fuertes, donde 1,000 estructuras fueron perdidas. Y obviamente, tratar de entender un poquito más cómo eso impacta al ambiente. Voy a hablar mayormente, la primera parte de la presentación, acerca de los impactos en los recursos de agua. Aquí en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, aproximadamente 2/3 partes o más de los pueblos y ciudades de Estados Unidos dependen de agua que viene de estos cuencas donde están los bosques. Por ejemplo, usualmente cuando uno va a tratar agua para crear agua potable, uno quiere el agua de mejor calidad. Por lo tanto, uno usualmente busca estas áreas que son bastante limpias, donde uno puede tratar el agua.
En el caso de los incendios forestales, ellos de verdad, estos incendios pueden cambiar las cosas bastante rápidamente y de una forma bastante fuerte. Y estos impactos pueden pueden durar bastantes años y ser bastante complejos. Nosotros hemos hecho mucho trabajo en el área de entender estos incendios forestales y el impacto en calidad de agua. Y aunque al fin y al cabo estamos tratando de ver más calidad de agua desde el punto de vista de sistemas de tratamiento de agua, por ejemplo, algo más ingeniería, pero vemos también cosas bien interesantes que pasan en los lagos y en los ríos, en los suelos de los bosques, también en la ecología de los bosques. O sea que es un buen ejemplo de cómo un químico, un biólogo, una persona que trabaja en bosques, por ejemplo, puede trabajar en un área donde es bastante multidisciplinaria, donde hace falta diferentes gente con diferentes áreas de especialidad para entender algo que es bastante complicado. En este caso, pues vemos como por ejemplo, el bosque puede quemarse, eso cambia los suelos, cambia obviamente la vegetación. Cuando llueve, eso cambia los químicos que son, por ejemplo, movilizados en el agua. Una vez están en los ríos y los lagos, por ejemplo, esos químicos pueden ser modificados por procesos biológicos y químicos, por ejemplo, procesos fotoquímicos, procesos de biodegradación. Y eventualmente, cómo tratamos el agua para distribuirla a las casas también puede ser impactado. Lo que mi charla mayormente se va a enfocar en 4 partes de impacto que sabemos que vienen como resultado de los incendios forestales. Una es turbidez y sedimento, la otra son nutrientes. Voy a hablar un poco de materia orgánica y voy acabando hablando acerca más de contaminantes en el punto de vista más químico, donde está viendo diferentes compuestos químicos que se movilizan y pueden tener impactos en la salud humana. Turbidez es un parámetro muy interesante para la gente que quizás no ha estudiado más la parte de ingeniería, la parte de tratamiento de agua. Turbidez, imagínate cuando estás caminando en un bosque y ves agua que se ve túrbida. Por ejemplo, son partículas de clay, de tierra, que están en el agua. Y usualmente las plantas de tratamiento de agua remueven estas partículas porque también son también, pueden tener patógenos en estas partículas, por lo tanto queremos removerlas. Y una de las cosas que pasa después de un incendio forestal es que, como ven en esta foto aquí, las pendientes de las montañas, por ejemplo, se desestabilizan. Una vez remueves mucha de la vegetación, pues la tierra que está en esa pendiente se puede movilizar más rápido. Por lo tanto, cuando tienes un evento de lluvia fuerte, se moviliza mucha tierra, mucha piedra, muchos escombros. Estas cosas pueden acabar en el agua. Y eso es lo que nosotros le llamamos los high turbidity events, eventos de turbidez alta, donde básicamente si estás tratando agua de un río y de repente la turbidez es bastante alta, resulta en problemas bastante grandes para las plantas de tratamiento de agua para poder seguir produciendo agua potable. Y por lo tanto también obviamente tiene impacto en la infraestructura. Esto es una foto, lo que les enseño aquí, una foto de una autopista aquí en Colorado después de un incendio y una lluvia fuerte donde básicamente la mitad de la montaña casi se movió y cayó en la carretera. Y obviamente no se ve bien aquí, pero el río está al lado. Todo este material va a llegar al río y el río va a ser más túrbido, va a ser más difícil tratar. Turbidez usualmente se mide por estas unidades NTU, y se miden unidades desde punto 1, por ejemplo, estoy enseñando aquí hasta bastante alta. Esta línea aquí de 20 NTUs es para tratamientos de agua. Cuando la turbidez es demasiado alta, es bien difícil tratar el agua. Usualmente la turbidez en que queremos que sea menos de 100, menos de 50 para poder tratarlo bien. Y la turbidez en el agua que se distribuye a las casas usualmente es menor que 1 o 0.5. Y una de las cosas que se ven es como que después de estos eventos de fuego, esto fue data de un fuego aquí en Boulder hace 12 años atrás, hay turbidez bien alta. Por lo tanto, en términos de tratamiento de agua, en términos de proteger la salud del público, se hace un poquito más difícil porque tienes que remover todos esos sólidos del agua. Nosotros también hemos colectado mucha data a través a través de los años y esto es lo que enseño aquí en la gráfica, la turbidez. Esto fue colectada en un fuego que pasó en el 2012 también. Y lo que se ve es que los diamantes aquí negros y las estrellas estas son data colectada en la parte de la cuenca que fue impactada por el fuego. Los cuadrados vacíos son la data que básicamente es data de referencia. Y lo que se ve básicamente consistentemente,
turbidez bastante alta en áreas que son impactadas por fuego. Una vez más, esta turbidez bastante alta va a impactar cómo se trata el agua, lo cual es más, quizás una preocupación más desde el punto de vista de ingeniería, pero también incluye una parte de salud del público, porque si tiene mucha turbidez puede ser que tengas patógenos en el agua. Esto es una gráfica para ustedes que hayan hecho estudios en ingeniería. Esto es lo que se llama coagulación, que es cuando se remueven estas partículas del agua durante el tratamiento de agua. El proceso de coagulación es fundamentalmente un proceso químico, donde se utilizan sales de aluminio y de hierro. Se añaden agua, como muchos saben, las sales de hierro, por ejemplo, a pH 6,7 son insolubles. Por lo tanto, si añades mucho hierro a un pH que sea más neutral, el hierro se va a hidrolizar y va a formar lo que se llama los hidróxidos de hierro. Esos hidróxidos se precipitan y cuando se precipitan, entonces se llevan la turbidez con ellos. Es un proceso que se ha estudiado bastante y una de las cosas que la planta de tratamiento de agua tratan de hacer es entender cuánto, en este caso no es una dosis de hierro, esto es aluminio, pero aluminio va a ser el proceso similar. Cuando añade mucho aluminio a pH neutrales se precipita. Una de las cosas que pasa es que si tienes que añadir demasiado de aluminio para poder tratar el agua, en esta gráfica las líneas negras son aguas que son de referencia, las líneas rojas son aguas impactadas por incendios forestales, y usualmente lo que se ve es que para tratar el agua hace falta más sales de hierro. No es necesariamente que añadir, en este caso, no hierro, aluminio, no es que añadir más aluminio va a tener un efecto de salud, porque obviamente el aluminio se va a precipitar, pero resulta en el hecho de que es más difícil tratar el agua. Por lo tanto, eso significa más costos para el tratamiento de agua y obviamente la posibilidad de que el agua no sea tratada a un nivel tan alto, ya que es un poquito más difícil hacer eso. Nutrientes es otra cosa otro efecto que ha sido bastante estudiado en incendios forestales. Aquí tengo una gráfica que estoy enseñando de un colega en el Forest Service en Estados Unidos, donde esto fue en una cuenca bastante grande en Colorado, donde se hizo un estudio de movilización de nitratos. Después de un fuego, tanto en el verano, en el invierno y durante el snowmelt, que desde el punto de vista de hidrografía, básicamente cuando se derrite la nieve, es donde el flujo de agua es más alto. Y lo que se ve es que mientras más severamente se queme un área, una cuenca, más nitrato se va a movilizar. Nitrato, obviamente, una alta concentración, una concentración más de 10 miligramos por litro, puede resultar en efectos a la salud, por ejemplo, de niños. En este caso, no vemos que sea la concentración tan alta, por lo tanto, no es que sea tanto un problema con toxicidad para humanos, pero nitratos es un nutriente que básicamente resulta que las aguas que reciben, por ejemplo, en este caso, una, una parte donde el agua se está haciendo separada, resulta en el crecimiento de algas. El crecimiento de algas, pues obviamente ya trae otro problema. Por ejemplo, cuando las algas release toxinas que pueden ser tóxicas entonces. Y lo que se llama básicamente la eutrificación en los recursos de agua. La parte de materia orgánica es la parte que más me interesaba cuando empecé a hacer este trabajo. Materia orgánica es básicamente la colección de compuestos orgánicos que son derivados tanto de fuentes terrestres como acuáticas, que se encuentran en todas las aguas ambientales, lo que se llama muchas veces, quizás lo han escuchado, como ácidos húmicos y fúlbicos. La materia orgánica en general impacta muchos procesos ambientales. De hecho, gente haciendo química ambiental, microbiología ambiental o geoquímica, por ejemplo, la materia orgánica es bien importante en todos los procesos porque básicamente puede empezar como un té. Cuando uno hace un té, básicamente pone las hojas de té y extraen toda esta materia orgánica. Imagínate algo así que pasa cuando la lluvia cae y extrae materia orgánica de los suelos. Todo eso se mueve al agua. Usualmente la concentración de materia orgánica en aguas, ríos o lagos a través de todo el mundo es aproximadamente 2 o 3 miligramos por litro, pero es una concentración bastante alta que va a influenciar bastantes procesos. En términos de tratamiento de agua, una de las cosas que más pensamos acerca de la materia orgánica es que una vez reacciona con cloro, mucha gente sabe que el agua potable se desinfecta. La desinfección puede ser
a través de luz ultravioleta, pero mayormente la gente utiliza, las ciudades utilizan lo que se llama hypochlorous acid, cloro, y eso básicamente con la materia orgánica forma lo que se llama productos de desinfección, como por ejemplo cloroformo, que son tóxicos. Por lo tanto, en la parte de ingeniería ambiental, química ambiental, se estudia mucho la materia orgánica. Una de las preguntas era cómo entonces los incendios forestales van a impactar la materia orgánica. Les enseño aquí, por ejemplo, la materia orgánica, como no sabemos exactamente lo que es, lo que se hace es que se mide el carbono total. Tienes un instrumento donde se coge la muestra y se oxida todo a dióxido de carbono, entonces se mide el carbono total y eso es una medida indirecta acerca de la cantidad de materia orgánica. Aquí vemos otra vez que después de un incendio forestal, los diamantes aquí a negro, hay más movilización de materia orgánica y es un resultado que se ha observado bastante consistentemente. Si tienes un fuego y el fuego es bastante intensidad, hay mucha materia orgánica que es movilizada. La materia orgánica per se no es tóxica, pero la materia orgánica es un substrato para la formación de compuestos que son tóxicos cuando hace la desinfección de agua. Tenemos evidencia también de estudios más de cuencas más grandes, donde se ve también, por ejemplo, en este caso, DOC, que es otra medida de materia orgánica, se ve que una vez una cuenca es quemada, en este caso a una low extent, porque es una cosa interesante que voy a hablar un poquito más en un par de diapositivas, que en condiciones donde se quema un poquito menos intensidad, más materia orgánica sale. Por lo tanto, hay más materia orgánica en el agua. Desde el punto de vista de tratamiento de agua es un poquito más complicado tratar el agua. Desde el punto de vista de ciencia química ambiental es un poquito más complicado también porque más materia orgánica va a tener más efectos en diferentes procesos químicos y biológicos. Una de las cosas que mientras estudiamos esta parte, que es la intersección ahora entre más trabajo aplicado desde el punto de vista de ingeniería ambiental y más trabajo fundamental desde el punto de vista más de química ambiental o bioquímica, geoquímica, no bioquímica, es entender más lo que pasa con la movilización de materia orgánica desde suelos que son expuestos a temperatura. Una de las cosas que hemos visto una y otra vez es que si yo, por ejemplo, tengo un suelo, para aquellos que tengan más experiencia en ciencias de suelo, por ejemplo, el All-Horizon, que es la parte de arriba del suelo, si yo cojo esa parte del suelo y la expongo a temperatura, hay materia orgánica en el suelo, obviamente mientras quemo el suelo, por ejemplo, mucho del carbono va a ser mineralizado, se va a ir a CO2 y va a escapar a la atmósfera, pero el carbono que se queda en el suelo, lo que se ve muchas veces es que entonces la solubilidad de ese carbono aumenta hasta cierto punto y entonces empieza a bajar otra vez. Eso es algo bien interesante desde el punto de vista de estudios de suelo, porque obviamente mientras está quemando el suelo, mucho carbono va a ser oxidado, pero el carbono que se queda es más soluble. Pues fue algo que ha sido bien interesante y decidimos ponernos, como se dice, la gorra de más químicos analíticos para tratar de entender un poquito mejor el proceso. Y lo que hemos hecho a través de los años es tratar de entender más la química que pasa en esos suelos y cómo es, bueno, al fin y al cabo, afecta la calidad de agua. Una de las cosas que hicimos fue, colectamos muestras de suelo aquí en diferentes montañas en Colorado. Se simuló se simuló básicamente los impactos de un fuego, se pusieron las muestras en un horno y se quemó básicamente las muestras a diferentes temperaturas. Y lo que hicimos fue básicamente hacer una extracción. En este caso, una extracción con resina, similar a lo que uno haría, por ejemplo, para el análisis de compuestos orgánicos en agua. Y hicimos mucho trabajo acerca de mass spec, NMR y otras cosas para entender más la química de la materia orgánica y qué compuestos estamos viendo. Una cosa que ha sido bien interesante, les enseño aquí otra vez más, es que, por ejemplo, si nos enfocamos en el cuadro aquí de la parte superior izquierda, vemos que en un lado las barras son la medida de carbono orgánico. Si yo cojo, por ejemplo, un gramo de suelo y lo disuelvo en agua, veo que a 250 grados Celsius, más del carbono orgánico que queda en el suelo va a ser disuelto. Lo que se traduce es que básicamente en términos de aquí en la parte derecha, WS, que sería el Water Extractable Carbon,
es básicamente una medida del carbono que queda en la partícula del suelo, cuán soluble es. Vemos que básicamente a temperaturas entre 250 y 350 grados, mucho más carbono es soluble, aunque hay menos carbono, porque obviamente cuando estás quemando el suelo, mucho del carbono pasa a la atmósfera. Lo cual es interesante porque te dice que básicamente el carbono que queda es más soluble en el agua. Vemos también lo mismo con nitrógeno. No he hablado mucho de nitrógeno orgánico en esta presentación, pero esta gráfica, por ejemplo, y las otras gráficas son más o menos lo mismo, son diferentes muestras, solo me estoy enfocando en una gráfica para hacer por claridad. Por aquí también vemos, por ejemplo, nitrógeno orgánico disuelto. Vemos lo mismo, que aproximadamente 250 grados, lo que queda en el suelo que contenga nitrógeno orgánico es mucho más soluble que al principio, cuando no está expuesto a ninguna temperatura. En términos de entender lo que pasa, pues hemos hecho muchos estudios analíticos, por ejemplo, en este caso, utilizando espectroscopía de masa. Y aquí tenemos, por ejemplo, lo que se llama la abundancia relativa de diferentes compuestos que contengan nitrógeno o oxígeno. En este caso, el control sería el rojo y diferentes temperaturas, 150, 150, 350, 450. Y lo que vemos es un cambio bastante grande en términos de cuántas moléculas se están viendo que contengan nitrógeno, cuántas moléculas se están viendo que contengan oxígeno. Por lo tanto, lo que sí estamos viendo es que en el proceso de combustión de suelo, y el proceso de combustión o pasa en la parte sólida o pasa también en la parte gaseosa, y entonces los compuestos que se forman en la parte gaseosa se precipitan entonces con diferentes partículas, que hay más moléculas que tengan más nitrógeno y oxígeno. Hemos hecho papeles acerca de esto. Una de las cosas que pensamos que pasa es lo que se llama la reacción Maillard, que es la reacción que, por ejemplo, cuando hacen pan o cuando haces algún tipo de cocinar, donde la comida se pone un poquito más marrón. Una de las cosas que también hemos visto es que en el proceso de combustión de suelos, por ejemplo, vemos muchas de estas moléculas. Estas moléculas son derivados de ácido benzoico, donde básicamente tienes el benceno y tienes diferentes cantidades de compuestos de carboxylic acid añadidos al benceno. Entonces, una de las cosas que vimos es que básicamente cuando tú haces una combustión de suelo, se ven muchas de estas moléculas. Nosotros les llamamos los BPCAs porque en la parte geoquímica se consideran mucho estas moléculas como tracers para black carbon. Pero nosotros vemos la formación de estas moléculas directamente cuando se hace algún proceso de combustión en el ambiente. Para ustedes que sean más químicos analíticos, hemos hecho mucho trabajo en esta área con muestras, por ejemplo, control, donde no se quema nada, suelo. Obviamente estamos cogiendo los suelos, lo estamos quemando, después se extraen en agua. Si tenemos un control que no se quema, se extrae en agua, hacemos el time of flight y vemos este tipo de cromatograma. Pero mientras seguimos subiendo la temperatura, el cromatograma cambia. Obviamente tenemos una mezcla aquí de muchos compuestos en el control, pero mientras vamos más y más y más alta temperatura, vemos que la complejidad se reduce un poco y tenemos más estos picos que representan estas moléculas. Y hemos visto tanto estas moléculas con benceno y también con nitrógeno, que es lo mismo básicamente. Tienes un montón de carboxílic acid, grupos de ácido carboxílico que se han añadido a estas moléculas. Es interesante pensar si estas moléculas son por ejemplo, compuestos que han estado en el suelo, que son modificados por proceso de oxidación, o compuestos que son formados en la parte gaseosa y se precipitan después. Hemos visto muchos de estas moléculas. Esto es una más data acerca de la parte más analítica que hemos hecho, donde básicamente se pueden comprar los estándares y verificar la estructura de estas moléculas, pero vemos muchas de estas moléculas que aparecen cuando uno hace algún tipo de modificación al suelo a través de quemarlo a diferentes temperaturas. El trabajo que he enseñado hasta ahora ha sido mayormente simulando el efecto de incendios forestales en el agua, colectando suelos y quemándolos en el laboratorio, pero la data que enseño aquí son ahora muestras que han sido colectadas en el campo. El sample lake que está aquí fue una muestra colectada un día después de un fuego en California y se ve claramente los mismos compuestos que vemos en el laboratorio, y en la muestra abajo, la muestra B, es un año después y se ve también los mismos compuestos. Lo cual es bien interesante desde el punto de vista tanto de química de combustión
bioquímica, no bioquímica, geoquímica, por ejemplo, porque muchos de estos compuestos pueden ser, por ejemplo, tracers para procesos de combustión en el ambiente. Y mientras hacemos más trabajo en esta área, se ven más y más compuestos de estos. Básicamente todos similares, diferentes estructuras, o benceno, piridina, y con diferentes cantidades de grupos de carboxylic acids que son añadidos a eso. Vemos muchos isómeros, por ejemplo, y para darles una idea, en algunas de las muestras que hemos visto, si yo mido tanto materia orgánica, uno de estos compuestos mayormente, creo que es este, es aproximadamente 0,5% de todos los compuestos que están en el agua, lo cual es algo bastante impresionante e interesante desde el punto de vista química, interesante desde el punto de vista de cuál va a ser el impacto de estos compuestos en el ambiente. Otra cosa que hemos hecho mientras expandimos este trabajo es, hemos colectado muestras, en este caso una muestra de ceniza de un fuego en Cold Springs, que cogimos la ceniza, la pusimos en agua, se disolvieron en el agua, y vemos aquí, por ejemplo, un Total Ion Chromatogram, donde estamos estimando que más de 200 compuestos con concentraciones que pueden ser importantes en el ambiente. Aunque nos hemos enfocado bastante en este tipo de compuestos que he enseñado hasta ahora, hay evidencia clara de que hay muchos compuestos que son movilizados en el agua. Esta es otra vez la interacción entre la parte aplicada y la parte más fundamental. En términos de la parte aplicada, obviamente, pues puedes ver que si alguno de estos compuestos puede tener algún impacto a la salud del público a través del tratamiento de agua, por ejemplo, pero la parte más fundamental es entender la conexión entre procesos de combustión de materia orgánica en los suelos, por ejemplo, y movilización de compuestos orgánicos en el agua. Voy a hablar un poco ahora de específicamente contaminación, pero contaminación en el sentido que más uno quizás piensa como químico, que es cuando tengo unos contaminantes, una estructura química que sé que es tóxica y la encuentro en el agua. Pues hubo un caso bien interesante en California. Enseñé una foto aquí, esto fue una foto de un artículo en el New York Times hace un par de años atrás, donde estamos regresando al problema de wood fires, los incendios en la parte forestal y urbana. Esto es una foto en California y para darle contexto, estos fuegos usualmente empiezan y bien rápidamente se mueven a la parte más urbana. En este caso, en esta comunidad había muchas partes industriales. Por lo que entiendo, uno de los edificios industriales, una parte de edificios industriales, empezaron a quemarse. Pues una vez un edificio industrial grande, un complejo grande se empieza a quemar, lo que pasa es que los rociadores de agua empiezan a sacar agua. Cuando sacas mucha agua de esa forma, básicamente, lo que puede pasar es que se puede perder la presión de agua en la tubería que está distribuyendo agua por todo el lado. Cuando se pierde esa presión de agua, puedes tener presiones negativas en la casa que, por ejemplo, pueden chupar contaminación en las tuberías una vez una casa sea quemada completamente. Y voy a regresar a esto en un segundo. Esto es más ejemplo de fotos de estas cosas que pueden pasar, donde las casas básicamente son quemadas completamente. Y si uno piensa en una casa, por ejemplo, las casas americanas son diferentes quizás a las casas latinoamericanas. Las casas aquí en Estados Unidos es mayormente madera. Hemos hecho trabajo donde se ve que una casa puede ser 90% madera, pero tiene muchas otras cosas. Aquí, por ejemplo, puedes ver una parte de una tubería que fue básicamente derretida. Ha habido trabajo acerca de cómo se mide, por ejemplo, benceno en la distribución, en el agua que se utiliza para tomar, en concentraciones bastante altas. En este caso, están reportando concentraciones de 40.000 partes por billón y muchos otros compuestos que se han visto. Y esto es una historia más interesante, más larga, acerca de cómo que todo lo que pasó para que la compañía de agua se diera cuenta que tuvieran esto y que todo lo que tuvieron que hacer para resolver el problema, pero te da un ejemplo de ahora, cómo puedes tener una conexión entre un proceso químico de combustión en el ambiente o en una comunidad, calidad de agua y todo el impacto que puede tener en la salud del público. Obviamente los químicos atmosféricos han hecho mucho trabajo en reacciones de combustión. Por ejemplo, aquí le estoy enseñando lo que se llama emission factors, que son los factores de emisión de contaminantes al aire que se miden mucho en muchos estudios en la parte atmosférica. Y lo que ves es que hay
muchos compuestos que se pueden formar. Acetona, por ejemplo, uno que vemos mucho. Ácido acético, hay muchos otros compuestos que se pueden formar. Y lo que se espera es que algunos de estos compuestos van a hacer partition a la ceniza y se pueden depositar o puede ser quizás caer en el agua un poquito más allá. Nosotros hemos hecho los mismos compuestos que hemos visto, que hemos medido en la parte de bosque. Hemos visto también en el caso aquí de un incendio que pasó en Boulder, lo que se llama aquí en el norte de Colorado, el Cameron Peak Fire, donde hubo un incendio bastante fuerte. Nosotros nos movilizamos y básicamente los mismos compuestos que les mencioné hace un poco atrás, los seguimos viendo en diferentes incendios forestales. En este caso, la parte por mil de la concentración de materia orgánica. Esto es lo que te dice básicamente que, por ejemplo, el 1,2,4 benzene por carboxylic acid es bastante concentrado en estos eventos, lo cual obviamente tiene implicaciones interesantes desde el punto de vista geoquímico, por ejemplo, pero también desde un punto de vista de entender más la química ambiental de estos sistemas. Acabaré con una data final acerca de lo que se llama el Marshall Fire. Este fue un incendio que pasó en Boulder hace un par de años atrás, que fue más una combinación entre incendio de lo que se llama el WUI Fire, la interfase de comunidades, y obviamente data que nosotros tenemos que enseña los mismos compuestos que hemos visto en los incendios forestales, también se ven en los incendios urbanos. Esto obviamente tiene implicaciones bien interesantes. Hemos visto mayormente estos derivados de benceno, pero también hemos visto derivados de benceno con sulfuro, por ejemplo, cuando te estás combustiendo, por ejemplo, casas que tengan minerales con sulfuro. Voy a acabar aquí, ¿no? Tomarme un par de minutos para dar un poco de contexto acerca de qué importante es esta área de investigación y qué mucho trabajo hace falta para algunos de ustedes que sean interesados en hacer ese trabajo en Latinoamérica. Hace un par de años, la Academia Nacional de Ciencia, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos creó un comité que estudió básicamente la química de los fuegos a lo que se llama la Wildland Urban Interface. Yo fui parte de este reporte y fue básicamente trayendo 15, 20 expertos para determinar todo lo que no se sabe acerca de estos eventos y todas las partes que hacen falta hacer un poquito más de trabajo. Voy a brincar una de estos diapositivas para poder hablar un poquito acerca de los mensajes principales del proyecto. Una de las cosas que vimos es, por lo menos en Estados Unidos, es que la interfase de WUI sigue creciendo. Esto es básicamente porque se construyen más y más casas en áreas forestales. Por lo tanto, eso significa que va a haber mucho más preocupación con estos eventos pasando en el futuro, y me imagino que esto es en toda Latinoamérica. Por ejemplo, en Puerto Rico hay muchas casas que son construidas en lo que se considera la interfase. Obviamente en Puerto Rico uno puede pensar que llueve más y no va a haber tantos incendios, pero con el cambio climático una sequía puede causar bastante estrago. Lo que se llaman los WUI fires son diferentes que los incendios forestales y puede tener consecuencias para la salud bastante significativas. Hablamos mucho, se discute mucho la composición de lo que se llama los fuels, lo que se quema. Una cosa es quemar un árbol, una cosa es quemar una casa. ¿Cuánto se quema? Por ejemplo, puede empezar una casa americana promedio, es el equivalente a un acre de bosque, porque es madera, obviamente hecha en madera, madera bien concentrada. Las casas en Puerto Rico, por ejemplo, son hechas mayormente en concreto. No va a quemar igual que una casa de madera, para nada. Pero esta es la parte que diferentes tradiciones de construcción tienen que ser evaluadas para entender mejor los efectos. Las condiciones de combustión, hablamos mucho acerca de química de combustión, a qué temperatura pasa la combustión, transformaciones atmosféricas y cómo se hace el exposure. Mayormente, en esta área de WUI fires, lo que se sabe acerca de emisiones es mayormente extrapolaciones y cosas que se sabe acerca de incendios forestales, incendios urbanos. Incendios urbanos puede ser, por ejemplo, cuando se quema una tienda en una casa, en una ciudad. Pero cuando se quema una tienda, por ejemplo, si tienes hubo un caso interesante en Europa de una tienda de efectos electrónicos que se quemó, pero se quemó de adentro para afuera. Los incendios estos WUI son de afuera para adentro. Son condiciones que, aunque no suena tan diferente,
puede tener bastante implicación en términos de cuán alta es la temperatura que pasa, cuán rápido pasa. Por lo tanto, al fin y al cabo, no hay mucha data acerca de estos incendios forestales, de estos incendios a la Wood Interface. Y una cosa que también el comité hizo fue definir una agenda para investigación. Y obviamente, cuando estamos considerando esto, nosotros lo hicimos en el contexto de Estados Unidos y Europa, pero en el contexto latinoamericano, por ejemplo, si a alguna persona le interesa hacer esto, hace falta mediciones, hace falta entender más el tipo de construcción que pasa, cómo se queman las cosas y qué tipo de contaminación puede haber en el agua y cómo puede impactar la salud humana. Una de las prioridades que también pusimos en el estudio, las tengo aquí en rojo. Por ejemplo, identificar los contaminantes que salen cuando tienen estos eventos. Hace falta mucha data. Obviamente estamos hablando de data tanto en aire, agua y suelo. Por ejemplo, aquí en Colorado, una vez pasó este fuego hace un par de años atrás, muchas casas quemaron y una de las cosas que la gente que quería construir la casa otra vez fue que tuvieron que remover 15 centímetros del suelo para poder hacer las casas otra vez. Obviamente ese suelo está contaminado, pero tenemos que entender un poquito más qué tipo de contaminación tiene el suelo. Una cosa que colegas míos estaban investigando es, por ejemplo, las casas que no se quemaron fueron expuestas a mucho humo. El humo, por ejemplo, se le puede pegar a los sofás, a la ropa. ¿Qué significa eso? Eso son otras formas de exponer gente a contaminación. Am, Evaluar el riesgo, por ejemplo, a community water system, al tratamiento de agua. Y hay muchas cosas que no se saben. Una cosa, hablando con un reportero años atrás, estamos hablando de qué pasa cuando quemas un carro eléctrico. Obviamente el carro eléctrico tiene unas baterías con litio, con muchos metales. Obviamente esperamos entonces, esos metales no van a ser cambiados tanto, sino en último caso van a estar en el ambiente, o sea, entender un poquito más esos procesos. Am, voy a, obviamente estoy diciendo más y más lo mismo. Tenemos que colectar mucha data, tenemos que medir qué químicos estamos viendo y tenemos que establecer también databases, repositorios de esta data para que la gente pueda tener acceso a la información y pueda entender un poquito más los efectos de estos incendios porque se espera que pasen más y más frecuencia. Voy a brincar esta y en el caso de nosotros, en términos de nuestro trabajo futuro en esta área, hemos hecho mucho trabajo en la parte de bosques naturales, estamos haciendo más trabajo en la parte más urbana, pero una cosa bien interesante que, como les he comentado en esta presentación, yo me puedo poner diferentes gorras. Por ejemplo, yo puedo ser más ingeniero ambiental, puedo ser más químico ambiental. Ahora estoy más trabajando con químicos atmosféricos porque tenemos que entender un poquito más la conexión entre la química que pasa en la fase gaseosa y el impacto que puede tener el agua. Estamos haciendo mucho trabajo acerca de la toxicología alrededor de estos eventos y obviamente al fin y al cabo nos hace falta mucha más data. Con eso le doy gracias a toda la gente con la cual he trabajado con ellos, mis estudiantes, el Forest Service y el Geological Service y la Academia Nacional y Funding. Y le doy las gracias por la atención y creo que tenemos un par de minutos para preguntar.